Perdón por la vez pasada, se me deshabilitó el audio, pero si quieren interrumpir de nuevo, bienvenidos en cualquier momento, por favor. Esta charla me tocó darla para el Congreso de la Asociación Pediátrica y la adaptamos ahorita para dar algunos aspectos más importantes de lo que es el abordaje del paciente con estridor. Y, pues sí, una frase célebre, creo yo, es que si un estridor es audible, se debe ver la causa del mismo y por lo tanto debiéramos de considerar inmediatamente hacer una laringoscopía en esos pacientes y poder identificar la causa y buscar hasta que encontremos dónde se está generando ese estridor. Como recuerdo anatómico, es bien importante entender el papel que tiene el cricoides en todo lo que vamos a ver. El cricoides es el único cartílago completo de la vía aérea y por lo tanto no es expandible, ¿verdad? Entonces, uno de los diámetros más pequeños de la vía aérea pediátrica o el diámetro más pequeño es a nivel del cricoides. Y a veces tenemos esa sensación de que si el tubo pasa a las cuerdas vocales, estamos con el tubo correcto, pero podemos estar forzando el paso de un tubo a nivel del cartílago cricoides, a nivel subglótico. Otra cosa que es importante es entender que los aritenoides son la articulación que va a mover las cuerdas vocales y que van a estar por encima del cricoides y que nuestras cuerdas vocales se van a estar depositando o insertando en el tercio inferior del cartílago tiroides. Aquí tenemos una foto de lo que es la membrana cricotiroidea, pues el famoso sitio de ingreso de emergencia a la vía aérea. Pues, en principio es como una de las áreas débiles que nosotros utilizamos a veces para inyectar cosas en las cuerdas vocales o poner anestésico tópico traqueal, ¿verdad? Y este sería un esquema de ligamento vocal que estaría formando la cuerda vocal entre el eh, cartílagos aritenoides y el cartílago tiroides. Y la epiglotis, que tiene que ver mucho más con la disfagia y con la protección de la vía aérea que con estructuras respiratorias. Y como estamos suspendidos o todo este cartílagos laringios están en íntima relación con el hueso hioides, que es nuestro único hueso que no está articulado con otros huesos a nivel del cuerpo, parecía que estuviera flotando en medio del cuello y sirve de sitio de inserción de muchos músculos que tienen que ver con la deglución. Cuando ya le ponemos mucosas a nuestros cartílagos, pues ya vamos a tener una visión más anatómica o similar a la que uno quisiera ver cuando va a intubar a un paciente. A veces esa visión no es tan fácil verla, ¿verdad? Y nos recordamos un poquito de las escalas que vimos en las clase de apnea del sueño, donde pues entre digamos, peor podamos ver las estructuras de la orofaringe, se correlaciona con una mala visión durante una laringoscopía o una intubación difícil, pero esto sería más o menos una visión de un esquema de la vía aérea donde tenemos la epiglotis vista desde arriba, las bandas ventriculares o las falsas cuerdas vocales, las cuerdas vocales y en medio el espacio conocido como el ventrículo laringio y los cartílagos aritenoides. Una cosa que es muy importante y pues a veces no termina de sorprender es, esta es una regla básica desde el punto de vista generación de los sonidos. Si tenemos un paciente con un estridor inspiratorio, ese estridor se está generando del área subglótica para arriba. ¿Okay? La mayor parte de las veces son problemas a nivel supraglótico, glótico o subglótico, o sea, laringio. O sea, eso es un estridor inspiratorio. Si tenemos un estridor bifásico o audible en inspiración y en expiración, eso estamos hablando de una tráquea proximal. Y si tenemos un estridor expiratorio, que es lo que escuchan todos los días en la emergencia con las famosas sibilancias de los lactantes, el problema es tráquea distal o bronquios principales, pero esta, digamos, localización anatómica del estridor es sumamente importante. A veces nos hacen consultas por estridores audibles para hacer laringoscopías y cuando uno llega, examina, hace la laringoscopía, no ve nada, pide un estetoscopio y realmente es un estridor lo que estamos
intentando identificar, y obviamente no podemos pasar a un fibroscopio flexible en un paciente despierto a través de las cuerdas vocales. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Tranquilos? ¿Seguimos? Todo bien, doctor. Una de las cosas más importantes es que el examen, por mucho más importante, es una laringotraqueobroncoscopía. ¿Y cómo se hace eso? Digamos, con un laringoscopio de anestesia como el que tenemos acá. Es la misma técnica para intubar a un paciente, idealmente que esté hiperventilado, idealmente que esté bien oxigenado, idealmente que esté con una saturación de oxígeno o con un monitor para que estemos tranquilos de que nuestro paciente está en buenas condiciones, y tenemos que poner un relajante muscular probablemente de acción corta. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es pasar una cámara rígida a través de las cuerdas vocales y poder ver a pues, ojos vista o mediante una pantalla cómo están las estructuras supraglóticas, glóticas, subglóticas, traqueales e incluso los bronquios principales. Y esto es la misma técnica que durante una intubación el examen dura 2 minutos y nos da mucho más información que una tomografía o que una resonancia. Entonces, causas de estridor. Tenemos causas adquiridas y causas congénitas. Por razones de la charla y para que quede un poquito más claro, vamos a empezar por las causas congénitas. Por mucho la más frecuente va a ser la laringomalacia. La laringomalacia va a representar entre el 85 y 90% de los estridores laringios en lactantes y en niños pequeños, y tenemos que estar bien familiarizados con esto, pero ese 10% de pacientes que no tienen laringomalacia justifica hacer una laringoscopía en todo paciente con estridor, porque tenemos que buscar las otras causas de problemas de la vía aérea que necesitan tratamientos más específicos y que nos pueden llevar a una emergencia o incluso a perder un paciente por disnea. Entonces los vamos a ir desglosando poco a poco, ¿verdad? Y tenemos causas adquiridas que tal vez son más frecuentes que las congénitas, y que de nuevo debieran de ser diagnosticadas como una laringoscopía. Puede ser flexible o puede ser rígida, como la que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero epiglotitis, traqueitis bacterianas, abscesos retrofaringios, aspiración de cuerpo extraño, nos pueden generar estridor, ¿verdad? ¿Cómo las diferenciamos? Pues estas están presentes desde el nacimiento o a los primeros días de vida, y estas pues pueden ser súbitas a cualquier edad de la vida, pero más frecuentes en niños pequeños, porque para que un estridor se genere, estamos hablando de que tenemos que tener una obstrucción mayor al 50% de la vía aérea. Causas congénitas de estridor, por mucho platicábamos, y estas en el orden de frecuencia. La más frecuente va a ser la laringomalacia, seguido de una estenosis subglótica congénita, seguido de membranas laringias, seguido de parálisis laringias congénitas. Aquí tendrían que ser parálisis de cuerda bilateral en aducción hacia adentro. Seguimos con hemangiomas subglóticos y atresias de Cuanas. Entonces, para entender un poquito el estridor, hay que entender que la laringomalacia es un colapso de las estructuras supraglóticas durante la inspiración, lo que va a hacer que el flujo de aire esté parcialmente interrumpido y el aire acelere durante ese túnel estrecho, succionando un poquito las paredes de la laringe. Y eso va a generar el ruido tan característico de un estridor. En términos de física se llama efecto Bernoulli, y es lo mismo que vimos en los pacientes que tienen apnea del sueño, de donde se genera el ronquido. Entrando ya a materia de laringomalacia, consideramos, por ejemplo, en esta referencia bibliográfica, hasta 94% de los pacientes con estridor, la causa es achacable o es atribuible a una laringomalacia. Ahora, ¿qué tan severa es la laringomalacia? ¿Dónde está localizada? ¿Qué posibles tratamientos quirúrgicos o médicos tenemos? Nos los dice la laringoscopía, y por lo tanto siempre hay que hacer una laringoscopía.
Se considera que es la causa más común de estridor. Uno de 2.000 niños a 3.000 niños va a tener laringomalacia. No hay predilección por sexo. Sí hay un poquito más en africanos e hispanos que en raza blanca. Y eso también lo vemos en los problemas en los pacientes que operamos de la nariz, los cartílagos de las personas hispánicas o los cartílagos de las razas mestizas son cartílagos débiles y por lo tanto en la laringomalacia no es la excepción. Se ha relacionado un poquito al bajo peso al nacer y pues hay que pensar un poquito que cuando estamos ante un paciente con laringomalacia podemos tener anomalías asociadas y ya está descrito hasta un 31% de anomalías cardíacas. Por lo tanto, estos pacientes deberían de ser evaluados en conjunto y ver si además de la laringomalacia existe algún otro problema. En general, las laringomalacias van a ser cuadros autolimitados, súper importante la participación del pediatra como monitor del crecimiento y desarrollo. La severidad de la laringomalacia nos la dice si un paciente puede mantener su ganancia ponderal y puede, digamos, pues crecer de una forma correcta, además de otras cosas que vamos a ver más adelante. Característico de esto es que la posición empeora mucho la sintomatología. Si el paciente está comiendo y está en supino o llora y está en supino, el estridor es mucho más audible y mucho más severo. Mejora en prono, mejora al extender la cabeza y mejora al verticalizar a nuestro paciente. Y eso es una de las cosas que tenemos que comentarle a todo paciente con laringomalacia. Son niños que tienen que verticalizarse la mayor parte del tiempo. A veces los ponemos a dormir incluso en el portabebés, aunque no sea bueno para columna y espalda. Pero son niños que tienen que estar más sentados que acostados y para la lactancia tienen que estar totalmente verticalizados. Es una causa de fallo del medro. Reflujo, cianosis, tos y aspiración nos indican casos severos y en esos casos estaría justificable probablemente una intervención quirúrgica. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Ok? Doctor, disculpe, ¿cuánto tiempo podríamos esperar a que este cuadro sea autolimitado? Bueno, es buena pregunta. Todos, en general, la laringomalacia se tiene que resolver al año. Y el problema de esto es que puede tener asociado algo más. Entonces, yo siempre recomiendo una laringoscopía flexible. Entonces, si hago el diagnóstico de laringomalacia y logro ver cuerdas vocales y miro que no hay un tumor, que no hay algo más, pues en general me quedo más tranquilo. Pero las laringomalacias más severas que he tenido yo han estado hasta un año. Fuera de eso, es muy atípico porque sabemos que mejora cuando crece el paciente y sabemos que mejora con la ganancia ponderal. Bueno, entonces, y si se tratan con tratamiento médico, que el tratamiento es lo que vemos aquí como reflujo, para el tratamiento de reflujo, y esos pacientes suelen mejorar. Entonces, si un paciente no ha mejorado al año y la laringoscopía no nos deja 100% tranquilos, podríamos hacer una laringotraqueobroncoscopía en quirófano para ver bien las estructuras. ¿Ok? Gracias. Pues en general este algoritmo es un poquito, pues uno lo mira y pareciera complicado, pero metámonos a él y van a ver que es bien interesante. Digamos, cuando tenemos un paciente con laringomalacia, tenemos un aumento del flujo del aire, eso va a generar un flujo turbulento y eso genera la vibración de la supraglotis generando el estridor. Platicábamos que cuando una columna de aire pasa por un tubo estenosado, acelera, y eso se llama el efecto Bernoulli, lo cual nos va a llevar a un colapso de las estructuras supragróticas y va a disminuir el calibre de la vía aérea. Si nos salimos un poquito del algoritmo para acá, la disminución de la vía aérea o el respirar con esfuerzo nos aumenta la presión intratorácica y eso nos lleva a reflujo y eso nos va a generar edema. ¿Qué intervención médica podemos hacer en un paciente con laringomalacia? Todos los pacientes deben de estar con tratamiento para reflujo, con el que querramos, inhibidor de bomba de protones por tiempo prolongado, por lo menos 3 meses.
y mientras haya estridor, yo usualmente no recomiendo quitar el inhibidor de humo de protones y muchas veces usamos procinéticos, ¿verdad? Si no están muy familiarizados con inhibidores de humo de protones, se puede usar ranitidina. ¿Cuáles son las causas de este colapso de las estructuras supraglóticas? Hay dos grandes grupos. El paciente que tiene desorden del tono supraglótico, o sea, no hay señales para dilatar las estructuras y se considera que es un trastorno neuromuscular, y pacientes que tienen anomalías en las fibras de colágeno y en la estructura de los cartílagos de la laringe. Y ambas están presentes en muchos pacientes y por eso es que es más frecuente en niños prematuros. Esta es una visión de una laringe normal, probablemente ya de un niño grande, ¿verdad? Donde se ve perfectamente la división entre cuerdas vocales, bandas ventriculares, aritenoides, epiglotis, el espacio interaritenoideo. Y esto es la foto de una laringomalacia donde ni de chiste vemos las cuerdas vocales ni el espacio subglótico, ¿verdad? En este paciente tenemos una retroversión de la epiglotis. La epiglotis se succiona cuando el paciente inspira. En estos pacientes tenemos una mucosa de los aritenoides redundante que se está succionando cuando el paciente inspira. Lo bonito de hacer los exámenes es que si estuviéramos con una cámara en estos momentos, miraríamos cómo el paciente coincide con la depresión de la epiglotis, donde se introduce la epiglotis en la vía aérea. Existen diferentes categorías, probablemente esta es una revista muy famosa en otorrino, que es de Laryngoscope. Yo esta es la clasificación que uso, pero les voy a enseñar otra diapositiva donde hay otra clasificación. Y la laringomalacia tipo 1 serían estos aritenoides redundantes que se meten durante la inspiración. La tipo 2 es esta epiglotis en omega, donde el diámetro de la vía aérea está bastante restringido. La tipo 3 son esas epiglotis que no tienen fuerza, que se colapsan hacia atrás. Esta es otra clasificación, ¿verdad? Que la lleva hasta tipo 5. Yo creo que pues no es muy importante cuál usemos, pero tal vez siempre ponemos laringomalacia tipo 1, aritenoides redundantes colapsando la vía aérea. Y estas son las fotos de pacientes en vivo. Dense cuenta que la visión no es tan bonita porque el diámetro de los fibroscopios flexibles influye en la calidad de la visión. Entonces, aún en lugares de mucho renombre, todavía el diámetro de un endoscopio de 4 milímetros no permite imágenes de alta definición. Signos de severidad, ya lo platicamos un poquito: poca ganancia de peso, disnea, uso de músculos intercostales, apnea del sueño severa y desarrollo de hipertensión pulmonar o cor pulmonare. Hemos tenido varios pacientes con el doctor Calvimontes que le pedimos que haga pues, ecocardiogramas o él hace ecocardiogramas, y en el momento donde se mira que están aumentando las presiones intrapulmonares es un buen momento para operar a alguien que tiene apnea del sueño o para pues, hacer una operación en una paciente con laringomalacia. Existen diferentes clasificaciones de la severidad. Se considera que es leve cuando mi saturación se mantiene por arriba de 96 en general, ¿verdad? O 96 de saturación y no hay uso de músculos accesorios, no hay cianosis. Un paciente moderado, aquí hay un error en la diapositiva, son pacientes que están de 86 a 96. Aquí hay regurgitación frecuente y el exterior puede ser más severo, y en pacientes severos hay fallo del medro, hay cianosis, hay uso de músculo accesorio, la saturación de oxígeno está mal. Estos pacientes debiéramos de derivar la vía aérea o hacer una intervención sobre la laringomalacia. Aquí hay una foto de un paciente que tenía mucosa redundante de los aritenoides, donde se le resecó la mucosa de los aritenoides, y esto va a generar una cicatriz donde vamos a abrir los aritenoides hacia atrás y vamos a despejar la vía aérea. Y recuérdense que el inhibidor de humo de protones son por tiempos prolongados, se puede dar hasta 18 o 24 meses. En general, pues nunca se debe de quitar mientras el paciente siga teniendo estridor. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Ok.
Doctor, ¿y a estos pacientes no les afectan el lenguaje? Pues en general no, porque todo se va a resolver antes de un año de vida, ¿verdad? Ahora, si hacemos una intervención quirúrgica, la intervención quirúrgica está a nivel supraglótico, ¿verdad? Y esto no genera ningún cambio en la voz. Si tenemos problemas laringios, vamos a ver algunos ejemplos. Ahí sí hay cambios en la voz, ¿verdad? Todo lo que sea cuerdas vocales sí nos genera problemas de voz. ¿Ok? Bueno, seguimos. Esto tal vez quisiera yo que sea tal vez el centro de la última clase que tenemos el próximo martes, el manejo de las estenosis glóticas y subglóticas a nivel de intensivo, porque creo que, pues pese a que nosotros somos cirujanos, lo importante es que no lleguen a quirófano. Si logramos detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo, cambia por completo la evolución de los pacientes. Tengo que confesar que durante mi entrenamiento teníamos intensivistas sumamente aguerridos que nos perseguían por todo el hospital y nos obligaban a hacer las traqueostomías en cualquier momento que ellos querían. Y se llevaba una rigidez estricta de qué día se intubó al paciente y cuál era su último día para poder salir del tubo. Si no tenían, se les hacía la traqueostomía prácticamente el día que ellos querían. Pero por lo contrario, si me preguntan cuál ha sido mi experiencia con estenosis glóticas y subglóticas, fue en Guatemala, porque en lugares donde se hacían de manera estricta los protocolos, prácticamente no existen las estenosis glóticas y subglóticas, o sea, o por lo menos no son frecuentes. Y yo en España habré visto 2 o 3 eh, a lo largo de 6 años que estuve en formación. Entonces, estenosis glóticas y subglóticas. Aquí vamos a cambiar un poquito el sitio anatómico. La supraglotis, arriba de las cuerdas vocales, tiene que ver mucho con disfagia y es el sitio donde se generan las laringomalacias. Aquí nos va a interesar la glotis, como únicamente formada por las cuerdas vocales, y el espacio subglótico que va de la cara inferior de la cuerda vocal a la parte inferior del cartílago cricoides. Esto es nuestro espacio subglótico. Esta es la parte más importante donde se van a generar las estenosis. Existen estenosis subglóticas congénitas. Hay niños que nacen con estas estenosis. Más o menos el 10% de las causas de estridor congénito son estenosis subglóticas. Hay que entender que el diámetro de la vía aérea es muy pequeño en un recién nacido, puede ser de 4 milímetros y además cualquier cosa que me genere inflamación me va a generar una inflamación concéntrica. Mi pared posterior en este paciente, si le da un resfriado, va a crecer hacia adelante, la anterior va a crecer hacia atrás, la medial hacia lateral y la lateral hacia medial, generando en breve una obstrucción importante de la vía aérea. Entonces, en estos pacientes, si detectamos esto hay que tratarlo porque es sumamente frecuente que en un cuadro viral o en un episodio de reflujo el paciente tenga una crisis de disnea severa. Casi siempre o siempre las estenosis están vinculadas al cartílago cricoides, ¿verdad? Y pueden estar asociados a malformaciones como síndrome de Bacter o trisomías 21. Siguiendo con las estenosis subglóticas congénitas, es importante entender que estamos hechos con mecanismos de, digamos que, de seguridad, ¿verdad? En mi vía aérea se me puede obstruir más de un 50% sin tener ninguna sintomatología. Entonces, cuando miramos la clasificación de las estenosis, aquellas estenosis que tapan menos del 50% probablemente no son la causa de la disnea del paciente y tenemos que seguir buscando más cosas. Obviamente, este paciente, si solo respira por acá, es muy improbable que pueda estar tranquilo sin un distrés respiratorio severo. Y estos pacientes empeoran mucho durante los catarros y aquí es importante, vamos a regresar a este concepto, el croup persistente o recurrente, yo considero O que pedimos de Mr. Taco. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? No, no se preocupe. La prueba de diagnóstico ideal va a ser la laringoscopía flexible, ¿verdad? O una laringoscopía
rígida con anestesiólogos o con un intensivista, ¿verdad? Perfectamente, pues empezamos a hacer estos procedimientos a nivel de Unicar y la verdad es que pues, en quirófano no hay nada que uno necesite para hacer una laringoscopía en quirófano que no lo podamos hacer en un intensivo. Aquí vamos a hacer una división, debiéramos estar hablando solo de problemas congénitos, pero vamos a tocar de una vez las estenosis adquiridas, ¿verdad? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para una estenosis? Haber tenido una intubación orotraqueal previa. El riesgo en neonatos se considera que es del 1% y la tolerancia de los niños a los cuerpos extraños laringotraqueales es mayor que un adulto. En un adulto se considera que si va a necesitar más de 10 días de intubación orotraqueal, debiera ser candidato a traqueostomía. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? No es lo mismo que nos intube un anestesiólogo que lo hace 2 o 3 veces al día, de lunes a viernes, y lleva 20 años intubando, a que nos intube un interno o un R1 sin ofender a los colegas presentes, de verdad, porque nuestro chance de lastimar, de no saber cuál es el tubo ideal, de no, pues de forzar eso, de no saber el tiempo que tenemos que esperar cuando pusimos al relajante o la situación en la que nos toca intubar, ¿verdad? Si no es lo mismo intubar en el intensivo con el doctor Roca y el doctor Saldaña a la par, que intubar en la emergencia a las 12 de la noche en un paciente con cianosis y paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un tubo grande, vamos a tener necrosis por presión a nivel laringotraqueal. Eso nos lleva a edema y nos ulcera la mucosa. Eso hace que haya rupturas de la mucosa, haya alteración del transporte mucociliar y hay bastante riesgo de infección y pericondritis, y esto es lo que nos lleva a una estenosis. El sitio subglótico es el más frecuente, alterado, ¿verdad? Y muchas veces hay tejido de granulación y fibrosis que responde muy bien a esteroides tópicos locales. Y eso es interesante porque si yo tengo una estenosis con tejido de granulación y fibrosis, mi paciente puede responder muy bien a una dilatación en quirófano y a la implicación o la implementación de esteroides tópicos durante una dilatación. Los cartílagos en general son pobremente irrigados y los movimientos de la laringe en inspiración y expiración, y si mi paciente no está correctamente sedado y paralizado, o los niños que se extúan de forma traumática, genera grandes problemas a nivel de la mucosa y nos va a llevar a una estenosis. ¿Qué otras cosas tienen que ver? Intubación traumática, duración de la intubación, infección y reflujo. Creo que todos los pacientes, o hay suficiente evidencia para que todos los pacientes en intubación orotraqueal debieran de tener inhibidor de bomba de protones. A veces por costos no se ponen en los intensivos, pero todos debieran de tener. Y probablemente pasado un par de días debieran de tener una cobertura antibiótica para reducir el riesgo de infecciones. La famosa escala de Cotton-Mayer, que también tiene otra escala a la par, ¿verdad? O otra modificación, nos dice que un paciente que tiene una estenosis grado 1 tiene un diámetro de la vía aérea, digamos, estenosado, inferior al 50%. Y por lo tanto, casi siempre, recuérdense, grado 1, asintomáticos, discutible tratarlos. Grado 2, 51 a 70%. Estos pacientes ya están sintomáticos, en especial en esfuerzos. Grado 3 están sintomáticos en reposo. La obstrucción es del 71 al 99%. Y la grado 4, el 100% de la luz está tapada. Por lo tanto, la única forma de que este paciente esté vivo es que tenga una traqueostomía. Ejemplos de la clasificación Cotton-Mayer, ¿verdad? Aquí tenemos una grado 1, ¿verdad? La estenosis sería esta parte. Una grado 2, todo esto es estenosis. Una grado 3, pues el diámetro de la estenosis es bien muy grande y solo está abierto acá. Y en la grado 4 está 100% cerrado y este paciente para estar vivo tendría que tener una traqueostomía. ¿Alguna pregunta? Algunos ejemplos, digamos, laringotraqueoscopías.
Este paciente tiene una estenosis grado 3, ¿verdad? Y que sería muy difícil que ese paciente estuviera bien en su casa sin una traqueostomía. Además es una cicatriz antigua, miren cómo ya está todo con tejido de granulación, con vasculatura accesoria, ¿verdad? No se mira tejido de granulación, no se mira una úlcera. Y pues hacer esto en un quirófano es muy positivo porque nos permite pues discutirlo. Aquí estamos entrando a través de la traqueostomía que tenía nuestro paciente y estamos haciendo una traqueobroncoscopía, pues se puede meter una bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y esto se puede hacer perfectamente en apnea si mi paciente tiene un poquito de sedante y pues está sedado y paralizado. La clasificación de McAfee, pues no es para que se la aprendan, pero sí es importante. Bueno, no, tengo una Cotto-Mayer que me dice qué tanto está cerrado el diámetro, pero también quisiera saber qué tan larga es mi estenosis, y eso es lo que busca esta clasificación. Pues puedo tener una grado 3, pero 5 cartílagos involucrados, eso va a ser muy difícil solucionarlo con una dilatación. Y esto lo que busca es decirnos qué tan larga es la estenosis. ¿Vamos bien? Ok. Cuando queremos hacer una dilatación, existen estos balones que en Guatemala no tenemos, aunque acabo de enterarme que un Gastor tiene. Quiero ver cuál es el diámetro más pequeño que tiene. La ventaja de un balón es que son balones que distribuyen de manera homogénea la presión, y por lo tanto en una estenosis es raro que se rompa la vía aérea, que por cierto es una emergencia sumamente desagradable, que solo, gracias a Dios, solo he tenido un paciente con una ruptura de vía aérea. Y esto nos permite distribuir las fuerzas sobre una cicatriz, romper la cicatriz y mejorar el diámetro de la vía aérea. Aquí hay algunos ejemplos de dilataciones con balón. Miren cómo de una grado 3 podemos llegar pues, a diámetros mayores, y cómo pues sí existe un traumatismo a la mucosa durante la dilatación y por lo tanto se puede volver a formar la estenosis. Pero los resultados de las dilataciones, y esto es lo más importante, son mucho mejores si dilatamos en los primeros 30 días post-intubación. Entonces, parte interesante del tratamiento de nuestros pacientes en el Hospital Roosevelt debería ser poder hacer laringoscopías inmediatamente falla una intubación, poder clasificar y poder dilatar de una vez para evitar tener que dilatar estenosis maduras. Dilataciones forzadas es lo que hacemos en Guatemala. Se llaman forzadas porque uno va pasando diámetros cada vez mayores a través de la estenosis. Aquí estoy yo, está un profesor chileno que nos vino a dar un curso, y lo que hace uno es meter el tubo más pequeño que pasa por la estenosis, ¿verdad? Lo deja ahí 3 minutos, ventila al paciente y sigue con el tubo siguiente. Entonces uno puede empezar con un 3, un 3,5, un 4, un 4,5. Y el objetivo de las dilataciones es llegar a un tubo superior al que mi paciente necesitaría por edad y peso. Ahí lo vamos a ver a detalle el martes. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Estenosis glóticas son mucho más difíciles de trabajar, ¿verdad? Esta es una paciente que llevaba 10 cirugías por papilomatosis laringea y tenía en ese entonces 6 o 7 años. Esta fue la paciente que se me rompió la vía aérea, por cierto, resecando papilomas. Entonces estamos aquí con esta pinza viendo un poquito qué es lo que tenemos, y miren cómo se ve claramente la estenosis laringea. Todo esto se pegó una cuerda vocal con la otra, y es por malas técnicas quirúrgicas en general en papilomas, ¿verdad? En papilomas lo vamos a ver más adelante, pero no hay que afanarse mucho porque no los vamos a curar, ¿verdad? Es despejar la vía aérea e intentar no hacerle daño. En este paciente se hizo una cirugía abierta. Aquí están, yo estoy con un endoscopio flexible y el colega chileno está cortando la cicatriz.
y vamos a dejar un molde para evitar que se vuelva a formar. De hecho, a la paciente le fue muy, muy bien. Se le quitó el molde a las 5 semanas y sigue estando bajo controles con una vía aérea permeable y ya sin traqueostomía. Entonces, a través de este corte que se hace en la línea media, se le puede poner un stent especial, ¿verdad? Se llaman empty molds, que son estos, son tubos de silicón plástico, tienen la forma como de una pieza de ajedrez y uno reconstruye la laringe y la tráquea encima y le da puntos, dejando, digamos, el molde dentro de la laringe y después el paciente necesita una traqueostomía y después se puede sacar por vía oral en quirófano. Existen técnicas de expansión, o sea, yo puedo romper los cartílagos cricoides y meter cartílago en medio para tener una vía aérea más ancha. También es una técnica muy útil. Creo que tuvieron un paciente recientemente operado por este colega eh, que estuvo sedado y paralizado con ustedes en intensivo. Y a veces existen pacientes donde no podemos dilatar, ¿verdad? Esta paciente la conocimos varios años después de una intubación atraumática de 48 horas, pero que fue suficiente para tener una estenosis importante de la vía aérea. El paciente tenía disnea progresiva, estridor. Aunque son bonitas las imágenes, ¿verdad? Y dice uno, aquí está la estenosis, qué interesante. Nunca nos va a dar tanta información como nos la da una laringotraqueoscopía. Entonces hay que acostumbrarse a hacer ese examen directo a los pacientes. Y en esta paciente lo que se hizo, pues, con estos colegas, en especial yo llevando al doctor Juárez, fue esqueletizar la tráquea, la laringe. Sabíamos por una laringoscopía previa dónde estaban los cartílagos que estaban estenosados. Se cortan esos cartílagos y se asciende la laringe, se pega tejido sano con tejido sano y gracias a Dios estuvo intubada 2 días y salió del intensivo sin mayor problema y sigue sin estenosis ya 1 año y medio después. Y aquí están los cartílagos resecados con la estenosis. Pues en general, resumen de tratamiento de las estenosis, entre antes las traten mejor, entre más las prevengan mejor, ¿verdad? Las grado 1 en principio no se tratan, podríamos tratar factores agravantes como el reflujo. Las grado 2 y las grado 3 podemos hacer dilataciones endoscópicas, que lo que queremos hacer es un protocolo para hacer esas dilataciones. Si no funcionan, pensar en laringoplastías y en injertos de cartílago. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Alguien que tenga alguna observación? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, la escucho. Muchas buenas noches. No hay preguntas. Mi pregunta es, como el tratamiento es hacer las dilataciones endoscópicas, no sé si es como periódicamente o en qué momento usted decide, bueno, esto no funciona y es necesario como avanzar en el tratamiento. Se considera que un paciente que lleva más de 3 dilataciones fallidas, digamos, o sea, que no puede ser extubado, ya es un paciente que debiera ir a cirugía. Pero tal vez el mensaje es, fíjense en lo importante que sería tener bien documentado el protocolo, porque ¿cuántos pacientes irían a cirugía de resección y anastomosis si empezamos a hacer estos procedimientos en el intensivo? Ese es el mensaje, porque si realmente, digamos que se lleva bien el conteo de los días, se tiene en cuenta, en base a la experiencia de los intensivistas, cuál es el pronóstico de cada paciente. Se extuba el paciente, falla, inmediatamente se hacen las dilataciones. O sea, los chances de que lleguemos a cicatrices maduras como estas son muy, muy bajas. Y por eso les decía que, pues, o sea, sí hay una diferencia grande entre hospitales pues, donde está todo protocolizado y hospitales donde tenemos ciertas carencias, pues mano de obra, desconocimiento
o no querer hacerlo nosotros, pero yo veo que las dilataciones forzadas perfectamente la pueden hacer los intensivistas o los pediatras incluso, ¿verdad? Entonces, pero 3 dilataciones que no funcionaron, usualmente eso no va a funcionar. A veces el paciente sabe que solo gana tiempo y te está bien 3 meses, pero pide otra dilatación porque no se, digamos que no quiere someterse, digamos, a, a una resección y anastomosis, ¿de acuerdo? O a una traqueostomía. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Estenosis laringeas congénitas o membranas laringeas. Existen pacientes que nacen con las cuerdas fusionadas y su diámetro de espacio aéreo va a ser muy pequeño, ¿verdad? Se considera que es la persistencia de la lámina epitelial embriológica y estos pacientes van a tener estridor desde el momento que nacen. Algunas veces están asociadas a estenosis supraglóticas y subglóticas, se van a manifestar por disnea, se pueden hacer diagnósticos con laringoscopía flexible y uno puede, dependiendo del diámetro de la membrana, cortarlo con microtijeras, con láser o derivar la vía aérea haciendo una traqueostomía. Casos severos como el que les enseñamos, que la cicatriz era por las cirugías previas, lo que hay que hacer es cortar y poner una superficie, una interfaz en medio de las dos cuerdas hasta que las cuerdas vocales se hayan cicatrizado para que no se nos vuelvan a pegar. Son frecuentes las estenosis subglóticas congénitas, se consideran que son más o menos la tercera malformación congénita más común de la laringe. En estos pacientes tenemos un defecto en la formación del cartílago cricoides que puede ser de diferentes lugares. Aquí pareciera como que no se dividió la pared, la porción lateral, ¿verdad? Y aquí pareciera que no se dividieron las porciones, perdón, la porción anterior y aquí que no se dividieron las porciones laterales, pero al final de cuentas nos hacen una estenosis mayor al 50% y por lo tanto el paciente va a tener estridor laringio. Algunos de estos pacientes tienen CRUP a repetición, o sea, estos pacientes realmente no es CRUP, lo que está pasando es que se manifiestan como CRUP cuando tengo un cuadro viral. Entonces sospechen si hay un niño con más de varios CRUPs o con varios CRUPs en su historia, ese niño tiene algo en la vía aérea hasta que no se demuestre lo contrario y debería hacerse una laringotraqueoscopía o ideal lo que llamamos una triple endoscopía, que es llamar al gastroenterólogo, al neumólogo y al otorrino y pasar cada uno por su área anatómica, tener una discusión médica y ponernos de acuerdo para ver qué es lo que tiene nuestro paciente. Pacientes con membranas laringeas, este dibujo es muy bonito, yo tengo que confesar que lo he intentado hacer 2 veces, que solo implica cortar la línea media y usar la mucosa de un lado para cubrir la otra, para que te cicatricen en diferente tiempo y no se te peguen otra vez. Lamentablemente en mis 2 pacientes les ha pegado. Pues sí, por lo menos en mis manos no es posible esto que pareciera ser muy fácil. En general estos niños van a tener llanto débil, van a sentirse la voz o el llanto de los niños va a ser raro, ¿verdad? Y pues hay que considerar hacer tratamientos quirúrgicos precoces en estos pacientes porque pueden estar muy, muy estenosados. Parálisis laringea. Este es un tema apasionante, podríamos hablar 3 horas aquí de parálisis laringea, es algo que me gusta un montón. Pero como estamos en clase de vía aérea, la parálisis unilateral usualmente no es sintomática, no nos va a generar nunca estridor, una parálisis unilateral. El espacio que deja el movimiento de una cuerda vocal es suficiente para que no tengamos un estridor. La que nos va a generar problemas son los pacientes que tienen parálisis de cuerda bilateral en aducción. Las cuerdas vocales están hacia adentro. Esos pacientes sí tienen disnea severa, esos pacientes sí tienen estridor. Es más frecuente que se paralice la cuerda izquierda por el recorrido al nervio laringeo recurrente. Es un nervio raro que sale del nervio vago, va a dar la vuelta hasta el arco de la aorta en el lado izquierdo, en el tronco brachiocefálico del lado derecho, por lo tanto el lado izquierdo es más largo.
Estos pacientes pueden tener voz y llanto débil y tienen estridor y disnea desde nacimiento y pueden tener aspiración durante la deglución. En esquemas, una parálisis bilateral de cuerdas, se miran estas cuerdas como en paréntesis, ¿verdad? No se separan cuando uno tiene una inspiración. O sea, no se da este movimiento como triangular donde ya podemos ver los anillos traqueales en un paciente cuando inspira. Es frecuente que sean unilaterales, pero el 50% de las parálisis pueden ser bilaterales y tenemos que pensar en que ese paciente pueda tener una malformación de Arnold-Chiari, que es algo que está bien asociado a la parálisis de cuerda bilateral. En estos pacientes, una opción es hacer una traqueostomía prematura y la otra opción es cortar la cuerda en la parte posterior, hacer una cordotomía posterior. Esta es foto de mi paciente. Y con un bisturí eléctrico especial cortamos la cuerda vocal y esto va a generar disfonía permanente. Pero si me pasa a mí, yo prefiero tener voz estilo Portillo, que, con pues, mucha disfonía, que tener una traqueostomía, ¿verdad? Y también se pueden dar puntos, ¿verdad? La ventaja de los puntos es que es reversible. Si en algún momento puedo cortar los puntos y ver si el paciente recuperó la parálisis. Lo que pasa es que técnicamente es bien complejo dar puntos desde afuera en el sitio anatómico correcto, sacar la aguja por un laringoscopio y volver a regresar la aguja. No es tan sencillo, es más fácil cortar la cuerda vocal. Aquí tenemos un... Uy, no sé si corre, no corre. Bueno, qué pena. No me corrió un video, pero les quería enseñar una laringoscopía. Vamos a avanzar. En un paciente con un hemangioma subglóticos es otra malformación congénita frecuente. En estos pacientes, algo que orienta mucho el diagnóstico es ver si el paciente tiene hemangiomas cavernosos a nivel de cara y extremidades y troncos. Si tenemos un paciente con un hemangioma cavernoso grande en la cara y tenemos un estridor laringio, tenemos que estar pensando obligatoriamente que probablemente tenemos un hemangioma en la vía aérea. Es importante que estos pacientes tienen que ser evaluados despiertos y tienen que ser evaluados, digamos, pues dormidos o pueden ser evaluados dormidos, pero muchas veces si el paciente está dormido, el hemangioma no crece. En cambio, si le estamos haciendo una laringoscopía flexible, despierto, el paciente está molesto y está llorando, vemos muchas veces crecer el hemangioma ante nuestros ojos y tapar la vía aérea. Entonces, casi el 50% va a tener hemangiomas cutáneos. Se considera que los hemangiomas van a crecer de forma importante en los primeros 12 meses de vida y van a tener una involución a partir de los 5 años. Usualmente es una malformación venosa de las células endoteliales y por lo tanto si yo quiero tomar una biopsia de esto me va a ir muy mal con el sangrado y por lo tanto se considera que con el diagnóstico macroscópico suficiente no deberíamos de hacer una biopsia. Puedo hacer una traqueostomía y puedo dar tratamiento con propanolol. De hecho, desde que salió el tratamiento de propanolol, la necesidad de resecar estos tumores, hacer cauterizaciones o derivar la vía aérea es muy baja y lo que hago yo es enviárselo a un cardiólogo que tiene mucha experiencia en el tratamiento de propanolol, aunque salió que los neurólogos también los utilizan. Atresia de Coanas no, en general va a ser una causa de fallo respiratorio agudo y muchos pacientes fallecen durante el nacimiento. Miremos la incidencia, se considera que es una de 5,000 y una de 8,000 nacidos vivos. Y pues me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes de cuántos niños diagnostican con atresia de Coanas durante el nacimiento en el Hospital Roosevelt o cuántos han tenido en intensivos. Yo creo que es sumamente infrecuente este diagnóstico y definitivamente no es una en 5,000 o en una 8,000 en Guate, pero es porque muchos de estos pacientes con atresia bilateral mueren al momento del nacimiento porque pues, el pediatra no los puede intubar o el paciente no tenemos el conocimiento para buscar esta patología.
Es más frecuente en el sexo femenino. Cuando es unilateral se difiere el tratamiento. Operar niños de 1 año, de 1 o 2 días de nacidos son sumamente complejos. El año pasado tuvimos una niña que la operamos a los 2 días en el Hospital del Pilar y gracias a Dios fue bastante bien la cirugía, solo con un tiempo quirúrgico se resolvió el problema. Lamentablemente era una paciente con síndrome de Charge y falleció porque cerró el ductus arteriovenoso antes de que tuviera su cirugía cardíaca. Y en estos pacientes, si no les ponemos una cánula de Guedel o un chupete perforado o se intuba, va a fallecer durante el nacimiento si tiene una atrofia con las bilateral. Y es importante hacer dieta por sonda nasogástrica. Ya casi terminando, traqueomalacia tal vez sí es algo que no se los deseo a nadie, ¿verdad? O sea, la traqueomalacia es una patología sumamente compleja de resolver. Existen traqueomalacias congénitas donde se miran los anillos traqueales completos. Se mira como que una tráquea normal, solo debiéramos de tener anillos en la cara anterior y lateral y atrás tendríamos que tener la membranácea, que es una pared que se juega con el esófago. En pacientes con traqueomalacia congénita, los anillos son rígidos y completos, no hay membranácea. Son patologías bien complejas de resolver porque aún una cánula de traqueostomía en la parte superior puede colapsárseme la vía aérea por debajo de la traqueomalacia. Cuando uno sospecha esto, hay que poner cánulas largas, prácticamente casi a la altura de la carina, lo cual les dan mucho más problema de estenosis y sangrado. Lamentablemente ya tuvimos una paciente que falleció en el Pilar con una traqueomalacia y una traqueostomía, y en un turno pues se colapsó la vía aérea pese a tener su traqueostomía en posición y falleció. Entonces, en estos pacientes hay una mala relación entre el músculo y el cartílago. Normalmente tiene que ser una relación 1:4. En estos pacientes hay una relación 1:2 y la fuerza de la vía aérea es insuficiente y pueden tener compresiones extrínsecas de la vía aérea. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Estriol adquirido. Por mucho, la más frecuente va a ser el CRUP, ¿verdad? Que es un grupo heterogéneo de enfermedades respiratorias caracterizados por tos seca, disfonía, estrés respiratorio, ¿verdad? En estos pacientes casi siempre van a ser cuadros virales. El virus de parainfluenza es el más frecuente y el micoplasma es el único que podría uno indicar un antibiótico durante un CRUP. Es importante entender el ritmo biológico circadiano. Estos pacientes, como no tenemos producción de cortisol o tenemos el valle de producción de cortisol entre 11 p.m. y 4 de la mañana, los síntomas son nocturnos por inflamación. Estos pacientes se despiertan de la cama con estrior y con una crisis de disnea importante. Es una laringotraqueitis aguda con afectación subglótica. Medicina basada en evidencia, únicamente corticoides orales y esteroides. Epinefrina racémica se pueden utilizar de manera científica durante el CRUP, además de intentar que nuestro paciente esté lo más confortable posible. Cuando pensamos en CRUP, no está indicado hacer una laringotraqueoscopía por el estrés que le puede generar a nuestro niño la laringoscopía, y puede ser que estemos ante una vía aérea muy estrecha. Hay que entender que nuestros esteroides tomados son igual de rápidos que un esteroide inyectado, y a veces el paciente llega a la emergencia, se le empieza a canalizar, se le busca la canalización, lo pinchan 2-3 veces, sigue llorando, sigue estresado, sigue inflamándose la vía aérea y es una causa de retraso en el manejo de nuestros pacientes. Epinefrina racémica, indicadísimo, lamentablemente no tan fácil conseguir fuera del ámbito hospitalario. Papilomatosis laringea.
la segunda causa de disfonía en pediatría, pero hay que entender que la papilomatosis laringe es un problema de vía aérea más que de disfonía en pediatría. O sea, la papilomatosis juvenil, como aquellos pacientes que debutan antes de 12 años, son pacientes que tienen muchísimos problemas desde el punto de vista obstructivo, son muy recurrentes. Ya les platicaba de la paciente que se operó 10 veces y que aún así, pues obviamente no se curaba porque no se suelen curar. Recomendamos el uso de la vacuna para VPH en todos los pacientes con papilomatosis laringia, aunque los serotipos que están incluidos en la vacuna son más los serotipos sexuales y el beneficio de la vacuna es para cáncer de cervix, rectal y cáncer orofaringio. Hemos visto que hay muchísima respuesta inmune después de la vacuna y las recurrencias disminuyen de forma drástica. Y siempre es un problema explicarle a los papás por qué el niño tiene una papilomatosis laringea, ¿verdad? Hay que intentar explicar que puede ser transmisión vertical o a través del canal de parto. Y se considera la neoplasia más frecuente a nivel laringio en pediatría. Esta pacientita es la misma de la estenosis. Aquí la estábamos operando por 11ª vez, esta vez ya solo para hacer un diagnóstico. Ya fue la paciente que se nos rompió la vía aérea. Y aunque nos hayamos afanado quitando 1000 papilomas, el tema es que siempre tenemos papilomatosis residual y lo van a ver ahorita cuando pasemos el broncoscopio a través de la vía aérea. Entonces, aquí hay un papiloma, lo miran. Aquí hay otro papiloma, ¿verdad? Entonces, y aquí fue donde se rompió la vía aérea en esta paciente, pues nos tuvo un intensivo en jaque un par de semanas. Esto es importante, muchas veces si las cirugías se hacen sin cuidado, podemos pegar una cuerda vocal con otra y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, hay que intentar ser muy juiciosos a la hora de indicar una cirugía de papilomatosis laringe. Cuerpos extraños sumamente frecuentes, por tiempo no vamos a entrar mucho en ello, pero y si nuestro paciente estaba nítido y de la noche a la mañana empieza con estridor, y a mí ya me pasó tener que ir a sacar la zanahoria de mi esposa pues el bronquio principal izquierdo de mi hija de 8 meses y no es muy divertido, pues le robó la zanahoria cruda y pues tuvo un estridor inspiratorio inmediato y paramos el quirófano haciendo una broncoscopía. Algunos son radiopacos y se pueden ver en radiografías, pero algunas veces hay que hacer una traqueobroncoscopía diagnóstica y puede ser que nos vayamos en blanco. Y anafilaxia también es una causa de estridor agudo adquirido, pues, los famosos EpiPen que no tenemos en Guatemala, que son sumamente importantes en pacientes alérgicos. Creo que las conclusiones nos las vamos a saltar en pro de que hayan preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Nos extendimos un poquito más del usual. Doctor, yo tengo una pregunta. Nosotros ahorita, bueno, estamos en neonatos y hemos tenido pacientes con hidrocefalia, que mayormente todos son como con mielomeningocele. Entonces estos, bueno, son dos pacientes en especial como que han hecho estridor laringio y ha sido así como un montón de tiempo y pues terminan con tubo. Entonces, hay una que pues hemos intentado como extubar varias veces y no se ha podido. Entonces, cabal estaba viendo lo de su clase y hablaba como de la parálisis de las cuerdas vocales. Entonces, así como el caso de esta mi paciente, pues lo que se concluyó era como llevarla para traqueostomía, pero como hablaba también como del procedimiento que usted hacía, o en este caso también tomando en cuenta lo neurológico, sería mejor solo la traqueostomía. Bueno, la pregunta tal vez es, bueno, es compleja la pregunta, pero
Las dilataciones traqueales se pueden hacer a cualquier edad, esa es la primera respuesta. Lo segundo es, si ya te falló una vez la extubación, de entrada ese paciente debiera dilatarse, volverse a canalizar la vía aérea y volver a intentar, ¿verdad? Y eso se puede hacer una vez en cada 3, 4 días, y si ya vas 3 dilataciones y no mejora, considerar una traqueostomía. El problema de las traqueostomías es, tengo una clase solo de traqueostomías, pues, pero creo que ya no está incluida ahí en el programa, pero y es interesante, pues, se la damos a terapistas respiratorios. Manejar un paciente pediátrico neonato en casa con un aspirador, que los papás tengan que limpiar la cánula, es casi condenar, y que no podamos confiar que respire por arriba, es casi condenar al paciente a que fallezca, ¿verdad? En adultos es sumamente fácil enseñarle a los pacientes cómo manejar su cánula de traqueostomía. En niños los diámetros de las cánulas son bien pequeños y se suelen tapar con secreciones. Entonces, si el paciente no tiene una vía permeable arriba, es bien difícil. Entonces, yo creo, pues, o el mensaje que les dejo es, todo paciente que falla la extubación, o sea, no es que no tengamos que intubar, porque sí tenemos que intubar. Ideal es intubar y saber por qué tenemos que intubar. Pues, o sea, si en algún momento se puede adelantar una laringoscopía, es ideal, pero si usted decanula a un paciente y falla, ideal es intentar hacer de una vez una dilatación, ¿verdad? ¿Cómo es la dilatación? Pues como que si lo estuviera intubando, solo que con una crema de antibiótico, deja 3 minutos el tubo ahí puesto, después lo saca, lo vuelve a intubar con un tubo mayor, lo vuelve a sacar y lo vuelve a intubar con un tubo mayor. Y eso mejora muchísimo el diámetro de la vía aérea y evita que lleguemos a una traqueostomía. ¿Ok? Gracias. Buenísimo. Bueno. Oh, estamos para hacer.